Hola, mi nombre es Mariano Ramis, soy director de Proyecto IDIS y este es el video de nuestro proyecto para las jornadas de la Secretaría de Investigaciones bajo el tópico escalas. Como introducción, uno podría hablar de escalas en función de nuestra disciplina, el diseño audiovisual, pensando en las duraciones de distintos tipos de proyectos, lo tradicional, el cortometraje, mediometraje, el largometraje, y en función de esa duración preestablecida por la industria de alguna manera, pensar en cómo escalar distintos tipos de relato para esas magnitudes de tiempo. También uno piensa en escalas y lo ve como una palabra tan relacionada con la arquitectura y con el diseño industrial, cuando se maqueta y se trabaja con escalas, inclusive el elemento del escalímetro tan cercano a la tarea de quien trabaja en arquitectura cuando está proyectando. Pero en este caso, y por las particularidades de nuestro proyecto de investigación, voy a hablar de otras cosas que se podrían relacionar con las escalas dentro del universo audiovisual. Y estas cosas son más bien recientes, estos nuevos vínculos con la idea de escala. No tienen que ver con estas percepciones tradicionales que uno podría tener dentro de lo que es los mediometrajes o los formatos tradicionales dentro ya de la historia del audiovisual y del cine, sino que incluyen otras cuestiones que hemos ido encontrando con el desarrollo de nuestra base de datos. La base de datos de nuestro proyecto en la actualidad tiene 2.600 entradas, es 2.600 datos independientes, individuales. Lo que nos permitió en cierto punto, comprendiendo esa cantidad de información, empezar a trabajar con visualización de datos. La idea de la visualización de datos es que de alguna manera esta nueva forma de ver la información revele datos, revele información que no era percibida en su manera original de ver la información. En este caso, nuestra base de datos, en la forma más tradicional de verla, es proyectoidis.org, que es nuestro sitio, y ahí están todos los datos que aparecen de manera aleatoria en la pantalla y demás. Ya volveré un poco a eso. Pero en cierto punto empezamos a pensar en que teníamos una cantidad de información que era pertinente empezar a visualizar de otro modo. Así que hay una serie de proyectos que vienen surgiendo, el proyecto de realidad virtual, el proyecto en colaboración con gente proveniente de ciencias de la computación de la UBA también que colaboró en eso, algunos proyectos también que han ido surgiendo a partir de pasantes que han participado en el proyecto, que se dedican a la programación y con los que hemos trabajado distintas visualizaciones. Así que ya hay algo en la escala, en la visualización de información, en el sentido de que la visualización de datos te permite ver la dimensión de la información con herramientas que escalan esa cantidad, esa dimensión de información, revelando nuevos datos con respecto a qué cosas hay ahí dentro, cómo se puede vincular esa información. En un momento, hace unos años, cuando el fundador del proyecto, Carlos Trinnick, mencionaba estas ideas de trabajar con datos, un poco hablamos de la idea de Big Data. Quizás había una confusión en su momento y pensábamos que en algún momento con nuestra base de datos íbamos a poder generar algo parecido a Big Data, pero fue una percepción esa súper inocente, porque es imposible que un grupo de personas, por más que acopie información, pueda llegar a hacer algo que se parezca siquiera a lo que representa el Big Data. Y un poco vamos a hablar de eso ahora. Porque el siguiente punto para mencionar es de qué manera esa escala gigantesca de datos modera y modula un poco y da forma a los repositorios donde consumimos un montón de contenidos audiovisuales en el presente. Obviamente dentro de la disciplina hay gente que está dentro de otras disciplinas del mismo modo, porque utilizan plataformas como YouTube o Spotify o Vimeo, que trabajan todo el tiempo moderando contenidos para que cada perfil de usuario, en función de su historia de navegación previa, reciba solamente ese contenido.
Entonces ahí ya hay una especie de sensación de que la escala total de los datos es una escala inaccesible para cada usuario, cada usuaria, ¿sí? Uno se acerca a una serie de videos que son sugeridos por la plataforma y esa serie de videos nunca supera los 20, 30 videos a priori. Pero en realidad cuando está haciendo esa selección la está haciendo de una escala de información que uno ignora por completo. Y ahí entra toda esta cuestión que tiene que ver con los sistemas de recomendación, que es algo que dentro de nuestro proyecto venimos siempre evitando un poco, ¿no? Como la idea curatorial de nuestro proyecto es que la información esté vinculada subjetivamente por la percepción de las personas que participan en el proyecto. Cada dato que se agrega siempre está vinculado por lo general con 5 o 6 otros datos que ya preexistían, y esa forma de vincular la información es una forma que incluye el punto de vista, la sensibilidad y finalmente el deseo editorial de cada pasante del proyecto y obviamente de las personas que estamos en el proyecto desde hace más años. Yo como director, Gabriel Ruth como co-director y Luciana Manavolta como coordinadora en la actualidad. Ese es el equipo de IDIS. Entonces, esta plataforma que utilizamos, proyectoidis.org, nos permite experimentar con vínculos de datos y con visualización de datos y mantener el sitio estanco a las dinámicas que son las más comunes en la web, las dinámicas de los sistemas de recomendación, de los motores de recomendación, que utilizan algo así que tiene que ver con la escala del Big Data, enorme cantidad de videos, en el caso de YouTube, gigantesca. Estamos hablando de que a YouTube se suben 70 años de video por día, o sea, si uno sumase todos los videos que se suben en un día a YouTube, tendrías en total 70 años de material, o sea, casi una vida entera de contenido por día. ¿Sí? Esto se va sumando y haciendo volúmenes de información gigantescas que son analizados, obviamente con sistemas que utilizan la inteligencia artificial para discriminar y organizar esa información, y luego son segmentados en distintos tipos de contenido que van a distintos perfiles de usuarios y usuarias. Ahí ya hay una situación de escala que es llamativa por esta cuestión de que nunca conocemos la cantidad de información que existe. De hecho, es un dato bastante secreto, la cantidad de información real. Son especulaciones. Esto inclusive los 70 años es una especulación aproximada, pero porque el dato concreto no se sabe, así también como un montón de cuestiones respecto a cómo organiza esa información YouTube, cómo la discrimina y cómo la direcciona a distintos perfiles. Entonces, ahí hay una situación, ¿no? Que es la decisión del proyecto de mantenerse con una escala humana de posibilidades y no utilizar ningún sistema artificial para vincular la información. O sea que es una especie de reservorio de una lógica de vínculo de conocimiento el proyecto al margen de sus intenciones originales que eran otras, ¿no? Pero es otra de las cosas que suceden por un lado ahí. Cuando uno empieza a entender esta escala detrás de la información que uno consulta en las plataformas de consumo audiovisual, se pregunta si esa escala interpretada de otra manera, o sin sistemas de algoritmos que estén pensados en la productividad y en el consumo de esas plataformas, si eso fuera redireccionado de otra manera, si no se convertirían en herramientas de un valor antropológico inédito, ¿sí? Si en lugar de recibir contenidos como las series más populares o los temas musicales que más se escuchan en este momento, recibiésemos parte de lo menos escuchado, lo menos visto, o viésemos fiestas de cumpleaños en Pakistán y acciones de personas remotas que hacen, actividades cotidianas pero en lugar del mundo que desconocemos, quizás generaríamos un contacto entre distintas etnias y culturas que nunca sucedió en la humanidad, pero la función de esta escala siempre es atravesada por un filtro que termina llevando lo popular y de algún modo lo genérico y de algún modo lo que se parece, y que tiende a homogeneizar los contenidos casi que en todas las partes del mundo.
Hay algunas plataformas en el presente que hacen un recorrido inverso a este, con estrategias no necesariamente eficientes. Estas plataformas son Zero Views o PetitTube, canales o sitios web que toman los videos menos vistos de YouTube y los exhiben de manera aleatoria. Es una manera de consumir de otra manera esa gran escala de información que nunca conocemos. El origen de toda esta cuestión es el hecho de que muchos de los contenidos que están subidos a YouTube tienen algún autor o autora, tienen copyright, y por tanto son analizados en mucho detalle para ver a qué lugar van, en qué lugar se pueden exhibir, en qué lugar no se pueden exhibir, en función de los derechos de autoría de cada uno de estos contenidos. Entonces, como parte de las preguntas que quiero dejar acá en función de estas reflexiones y esta información que un poco comparto, que ha sido insumo de muchos posteos que se realizaron en el sitio, de conversaciones con pasantes e investigadores, es si somos conscientes de esa escala de información que no vemos, no la que vemos, sino la escala que no vemos de información. Uno se pregunta, por ejemplo, si Spotify tuviera el aspecto de un musimundo como los musimundos que existían en el principio del siglo XXI o en los 90, si existiese el local físico donde yo consulto toda esa información musical, todos esos temas musicales que quiero escuchar, ¿qué tamaño tendría ese local? ¿Qué tamaño tendría un Spotify si fuera una tienda y estuviese disponible realmente todo lo que está disponible ahí? Y quizás sería más grande que la ciudad de Buenos Aires, esa disquería. Sería imposible, sería incómodo de ir a buscar información. Deberías tomarte un colectivo para ir a buscar un álbum de un grupo que te gusta. Y cuando uno piensa en eso, dice, bueno, no hay solamente una lógica perversa detrás de el filtrado de información para que te llegue lo popular. Hay una lógica necesaria de consumo e interacción con la información. Si uno tuviese que encontrarse cara a cara con esa escala de datos, sería muy difícil interactuar y encontrar lo que necesitas, a menos que se perciba de otra manera, esto que decía el ejemplo del interés antropológico. Pero si uno lo ve en su función, que es que la mayoría de la gente gusta la misma música, la música que está de moda, bueno, tenés que hacer alguna manera para que esa escala de información gigantesca, de manera inteligente, llegue a la persona que la quiere consumir o que la desea, y no un montón de otra información que no le interesaría consumir. Otra de las maneras de revelar esto también, y que queda como una especie de pregunta que creo que es valiosa y tiene que ver mucho con nuestra disciplina que se llama diseño de imágenes y sonidos, es toda esta revolución del texto a imagen, ¿sí? Esto de que uno entra en una plataforma como DALL-E, Midjourney y demás, tipea una descripción sobre algo y se procesa una representación visual de eso que describiste instantáneamente. Y uno queda perplejo, maravillado por esa situación, ¿no? De que nunca existe una historia. Yo describo algo y tengo su representación. Y es otra de las maneras que tenemos, otro de los accesos que tenemos a intentar de concebir la escala de información que fue necesaria para entrenar un sistema que permita hacer algo así. Durante ya diría que años nos hemos acostumbrado a buscar cosas utilizando texto y que aparezcan imágenes luego en el buscador, en Google, en Yahoo, en el que sea. Y esas imágenes, esa cantidad de imágenes que aparecían como resultado de nuestras búsquedas, ahora se pueden convertir en una sola y tener una especie de sintaxis visual que represente el texto que acabamos de escribir. Eso es posible gracias a la escala de la información que está detrás. Si no fuera por las billones de fotos que subimos a distintas plataformas y que compartimos a diario, digo, Facebook, Instagram, Twitter, nuestros correos, WhatsApp, etc. Todas esas enormes cantidades de información, esa enorme escala de información, es la que permitió, siendo analizada por redes neuronales sofisticadas, generar estas representaciones. Entonces, muchas de las cosas que suceden en la web, muchas de las cosas que hacen los sistemas más eficientes o las posibilidades más sofisticadas y fascinantes del presente, tienen una respuesta en la escala de información que está atrás. Escala que apenas podemos concebir y que nunca conocemos, y que es quizás el capital más preciado de las grandes compañías
que moderan el tráfico de nuestras vidas en la web. La comprensión de toda esta cuestión de las escalas y de estas herramientas y estas formas de moderación automatizadas, es parte de lo que nos interesa trabajar, porque repercute en cómo se consume el audiovisual, repercute en cómo se estructura el audiovisual y en cómo se realiza el audiovisual. Así que bueno, esta es la reflexión que quería traer para las jornadas. Y bueno, como siempre, felices de participar en estas jornadas y atentos a estos cruces tan buenos que se dan entre las distintas disciplinas que habitamos la facultad. Gracias.